Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 43, versículo 15. Génesis 43, 15 dice: ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín, y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. El nombre del tema es: los hermanos de José vuelven a Egipto. Y bueno, retomando de donde nos quedamos, lo último que vimos es que José les había pedido como evidencia que trajeran a su hermano menor Benjamín, ¿verdad? Para poder liberar a Simeón, que dejó preso, en garantía para que ellos regresaran, ¿verdad? Y cuando los hermanos de José llegaron a la casa de su padre Jacob, Jacob se negó a dejar ir a Benjamín, ¿verdad? Vamos a recordarlo en Génesis 42, versículo 36 al 38. Génesis 42, 36 al 38. Dice: entonces Jacob su padre les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre: yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Entonces, pues pobre Simeón, ¿verdad? Se quedó guardado porque Jacob no quiere arriesgar a Benjamín, mostrando claramente que ama más a Benjamín que a Simeón, ¿verdad? Pero bueno, no le iba a durar mucho el gusto a Jacob, ¿verdad? Es decir, están enfrentando una situación crítica, el hambre se está haciendo cada vez mayor en la tierra y se les acaba el alimento, así que tenía que llegar el momento en que Jacob tendría que tomar una decisión. Vamos a Génesis 43, versículo 1 al 2. Dice: el hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Ahora, cuando dice que se les acabó, el hebreo kalá es totalmente terminado, gastado por completo, cumplido. Es decir, ya no les quedaba nada de lo que tenían de Egipto. Vimos que la primera vez que les propuso Jacob a sus hijos ir a Egipto, decíamos, no estaban sufriendo todavía las consecuencias, ¿verdad? Se estaban anticipando. Pero aquí podemos ver que ya se les acabó completamente lo que habían traído de Egipto. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Como no se especificó qué tanta cantidad tenían, ni nos dice exactamente cuánto tiempo pasó, lo más que podemos estimar es que serían unos cuantos meses, ¿verdad? Digo, no creo que hayan ido a Egipto y regresado con comida para un mes o menos, ¿verdad? Deberían haberse provisionado suficiente. Entonces se considera que algunos cuantos meses, 2, 3 a lo mucho. No podemos saber cuánto tiempo pasó, pero todo ese tiempo Simeón ha estado guardado, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que vayan por un poco más de alimento y es Jacob el que lo pide, eso implica que el hecho de que se esperaran a que ya no hay y que les diga vayan y traigan más, nos hace pensar que Jacob se esperó todo lo que se pudo esperar para retener a Benjamín, ¿verdad? O sea, no se anticipó, no dijo con tiempo, ya se nos está acabando, así que vayan. No, se esperó hasta que ya no hubiese, hasta que ya tienes el problema. Y muchas veces así somos, ¿verdad? Tenemos una decisión difícil que tomar y tratamos de postergarla al mayor tiempo posible, hasta que no hay de otra. El hecho de que Moisés nos ponga el detalle de que se les había acabado por completo, me parece que indica que Jacob postergó todo lo que pudo el tener que tomar la decisión de si enviar a Benjamín o no, ¿verdad? Y cuando dice que traigan un poco más de alimento, dices, ¿cómo que un poco? Pues tienes hambre, ¿verdad? Hay escasez. ¿Cómo que traigan un poco? Bueno, no creo que esté pidiendo que traigan poquito, ¿verdad? Sino en comparación con todo lo que necesitan para poder sobrevivir y con lo poco que les duró lo que habían traído, se entiende como que se refiere a ese poco, ¿verdad? Ve a traerte un poco más porque les duró poco, ¿verdad? No que realmente les esté pidiendo que vayan a este Egipto y se traigan poquito, ¿verdad? Es decir, la necesidad es tan grande, les duró tan poco tiempo que esa es la forma de expresarse, vayan por un poco más de alimento, ¿verdad? Y recordemos, bueno, es Jacob el que le dice a sus hijos, ¿verdad? Pero Jacob sabe que tiene que dejar ir a Benjamín. Sin embargo, no menciona a Benjamín, ¿verdad? Le dice a sus hijos, ustedes vayan.
Pero Judá le recuerda, en versículo 3 al 5, pero Judá le recordó, aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano mayor. Ahora, ponte en el papel de Judá, ¿verdad? Y de los hermanos. Ellos saben que necesitan alimento, ¿verdad? Ya no tienen y quieren regresar, pero no pueden regresar a menos que Jacob les dé permiso de llevarse a Benjamín. O sea que el que está frenando todo es Jacob. Y luego Jacob tiene la brillante idea de que vayan a Egipto a conseguir más alimento. Y dice, no, papá, acuérdate, tienes que decidir qué va a pasar con Benjamín. Si no tomas la decisión de que Benjamín vaya, no podemos traer alimento. Así que Jacob no quiere arriesgar a Benjamín y les echa la culpa de haber mencionado. Dice, ¿por qué le dicen que tienen un hermano menor, verdad? ¿Cómo se les ocurre estar diciendo esa información? Y eso es de lo que los acusa. Génesis 43, 6 al 7 dice, dijo entonces Israel. Y aquí ya empieza a alternar Jacobo e Israel, ¿verdad? Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando del varón que tenías otro hermano? Creo que lo pusiste en la Reina Valera 60, ¿verdad? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber qué nos diría, haced venir a vuestro hermano? Bueno, notemos que les dicen, literalmente nos preguntó, ¿vive su padre? ¿Tienen otro hermano? Y esas preguntas no son normales, ¿verdad? No son preguntas normales. Pero como los había acusado de espías, se excusa a José como que tratando de indagar a ver si realmente que son una sola familia y que realmente tienen más familia, ¿verdad? Entonces, al ser acusados de espionaje, ellos se ven obligados a responder, pero nunca se iban a imaginar que les pediría que trajeran a su hermano para demostrar su versión, ¿verdad? Entonces, esto demuestra que Jacob sigue renuente, ¿verdad? Ya no tienen que comer, sí tienen más comida, ahorita lo vamos a ver, pero no se compara con lo que pueden comer con el grano que compran en Egipto, ¿verdad? Pero Jacob tiene esta lucha, le dice, vayan, bueno, tenemos que llevarnos a Benjamín. No, ¿para qué le andan diciendo de Benjamín, verdad? Te deja ver que internamente Jacob no quiere dejar ir a Benjamín, aunque sabe que la situación es precaria. Así que Judá toma la iniciativa para tratar de calmarlo. Dice Génesis 43, 8 al 10. Judá le dijo a su padre Israel, bajo mi responsabilidad envía el muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad, a mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces, dice, bajo mi responsabilidad, dice Judá, ¿verdad? Ya había tratado de convencer a Jacob Rubén, ¿verdad? Anteriormente. Y Rubén no hizo lo que hizo Judá. Judá dice, es mi vida la que está en garantía, ¿verdad? Yo tomo su lugar. Si le pasa algo a Benjamín, es como si yo hubiese sido el culpable. Pero Rubén no puso su propia vida como garantía. Rubén puso la vida de sus 2 hijos. Recordémoslos en Génesis 42, 37. Dice, pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos, ¿verdad? No sé cuál te parezca más apropiada para alguien, si tú quieres arriesgar tu propia vida o la vida de tus hijos, ¿verdad? Nosotros decíamos, quizás el hecho de que él haya mencionado la vida de sus hijos, es decir, que es lo más valioso que tiene, aún más valioso que sí mismo, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva tendría más valor la garantía de Rubén. Pero Judá le dice, yo respondo, mi vida a cambio. Están tratando de calmarlo, ¿verdad? ¿Por qué ningún otro hermano dice? ¿Quién sabe, verdad? Pero él mismo dice, si nos dejas llevar a Benjamín, nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Es decir, ya están en riesgo de muerte, ¿verdad? Le está haciendo ver a Jacob, es indispensable que dejes ir a Benjamín o nos vamos a morir todos. Y yo te respondo por él, ¿verdad? Y dice, si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y venido 2 veces, ¿verdad? Ido y vuelto. Es decir, esto demuestra que Jacob postergó todo lo que pudo la decisión, ¿verdad?
soportó todo lo que pudo y la situación ya está tan crítica que no se puede. Así que Jacob no le queda de otra, entiende que no tiene alternativa y no le queda más que esperar a que Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? Pero les aconseja cómo deben presentarse ante el gobernador de Egipto. Génesis 43, 11 al 14. Dice, entonces Israel, su padre, les dijo, ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente. Echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Ahora, esto demuestra que ya no tuvo alternativa Jacob, ¿verdad? Israel. Él le dice, ok, vayan, no me queda más que confiar en Dios. Y eso es algo que muchas veces nos va a pasar, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles y albergamos la esperanza de que quizás Dios nos dé una salida. Pero cuando llega el momento decisivo y Dios no te dio una salida, lo único que resta es confiar en Él, ¿verdad? No cometer el error de desesperarse o perder la esperanza, ¿verdad? Decir, no, pues Dios ya no hizo nada, Dios no me ayudó. No. Cuando llega el momento crítico en el que te enfrentas quizás a un diagnóstico de enfermedad, a una situación de una deuda muy grande que tienes que pagar y no tienes con qué, cosas de ese tipo, y no hay alternativa, no queda más que encomendarte las manos de Dios y aceptar su voluntad, que es lo que dice Jacob al final. Si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Es decir, sabe que no tiene alternativa, pero al mismo tiempo se encomienda a Dios, confía en que Dios va a hacer lo mejor. Así que si va a perder a sus hijos, pues que sea lo que Dios quiera. Pero les aconseja que lleven regalos, y estos regalos nos dan información sobre qué tan grave era su situación, ¿verdad? Porque si realmente hay tanta escasez, ¿por qué le quiere regalar nueces y almendras, verdad? ¿Por qué no mejor se las quedan ellos para comer, verdad? Pero fíjate, dice, un poco de bálsamo y un poco de miel. Ahora, si tú quieres quedar bien con alguien, ¿le llevas un poquito de eso? ¿O le llevas todo lo que puedas, verdad? ¿Por qué dice un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces y almendras? Ahí esos perfumes, mirra, nueces y almendras no es un poco, ¿verdad? Pero sí un poco de bálsamo y un poco de miel. Bueno, esto nos puede dar idea de que dónde estaba la escasez, ¿verdad? Si sabe que quiere quedar bien con el gobernador de Egipto, un hombre pudiente, no le vas a regalar un regalillo, ¿verdad? Tendrías que llevarle algo grande, pero dice un poco de bálsamo y un poco de miel, lo que podría indicar que había escasez de eso. Pero en cuanto a perfumes, mirra, nueces y almendras, no habría escasez, porque de esas no les pone una limitante, llévenle de regalo. Entonces, sí tenían que comer, ¿verdad? O sea, nueces y almendras, pero ¿qué clase de comida es esa o qué tanto tiempo vas a sobrevivir con esa comida? Ahora, cuando iban y compraban grano de Egipto, pues hacen pan, ¿verdad? ¿Qué prefieres estar comiendo? ¿Nueces y almendras o entrarle al pan? Obviamente el pan, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el hambre está muy difícil, no han quedado totalmente desamparados, ¿verdad? Tienen algo con que sostenerse de perdido. Y con eso, que podemos ver que tendrían abundancia de nueces, almendras, bueno, mirra y perfumes pues son cosas que se venderían, ¿verdad? Pero las nueces y las almendras podían consumirlas. Les dice también, lleven el doble del dinero, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas. Es diciendo, vayan con honradez, ¿verdad? Vayan y díganle, hubo algo extraño y el dinero apareció en nuestras bolsas. Aquí está el dinero, más otro dinero por lo que vamos a comprar. Es decir, la honradez nos obliga a devolver lo que no es nuestro. Nada de que pues nadie vio, quizás Dios me lo mandó, ¿verdad? No. Hay que hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, Jacob se resigna, está dispuesto a aceptar lo que Dios quiere hacer, sigue confiando en Dios, ¿verdad? Esperando en Él, pero dice, lleven estos regalos, preséntese ante Él. Versículo 15 al 16. Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín, y emprendieron el viaje a Egipto. Ahí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo, lleva a estos hombres a mi casa, luego mata un animal y prepáralo, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. Ahora, y aquí Moisés ya no nos dio detalle prácticamente, ¿verdad? Resume todo, ahí se presentaron ante José.
¿Cómo fue que llegaron con José? No sabemos, pero seguramente tuvieron que haber solicitado la audiencia, ¿verdad? José no anda ahí desocupado como para, oye, ahí te buscan para que los atiendas, no, ¿verdad? Tuvieron que haberle dicho, desde que lleguen a Egipto, pedir una audiencia y decir, bueno, explicarles en qué estaba el asunto, ¿verdad? El gobernador nos pidió que fuéramos y que trajéramos a nuestro hermano menor y veníamos a cumplir, por favor denos una cita con él. Así que no nos pasan todo el proceso para que pudieran hablar con José, simplemente nos resume, ahí se presentaron ante José. Pero obviamente no es de que llegaran y ya directo, ¿verdad? Tuvo que haber todo un proceso ahí. Y nos dice que le dijo a su mayordomo, lleva a estos hombres a mi casa, mata un animal y prepáralo, pues estos hombres van a comer conmigo al mediodía. Se lo dice el mayordomo. Ahora, ese mayordomo o el cargo de mayordomo es el que él desempeñaba en la casa de Potifar, ¿verdad? Y nos deja ver que ahora están los roles. Haz de cuenta que José está mucho mejor que Potifar, ¿verdad? Y ahora José tiene a alguien de toda su confianza, como él fue de toda la confianza de Potifar. Y le dice a él, al mayordomo, su mano derecha, por así decirlo, que prepare un banquete. Supuestamente matar un animal, la instrucción de matar un animal representaba un gran banquete por la abundancia de carne que se iba a consumir. Es decir, era un evento que representaba un honor especial. Y yo me acuerdo del rancho, ¿verdad? Cuando íbamos a visitar a familia del rancho, pues la manera de celebrar es que se mataba un marrano, un cerdo. Y sabías que iba a haber bastante para comer, ¿verdad? Si nos íbamos a quedar una semana, ese mismo cerdo nos duraba y quedaba y nos daban para el regreso y repartían a los vecinos, ¿verdad? Entonces, si se le ordena al mayordomo que mate un animal, es porque se va a ver un banquete de gran honor, ¿verdad? Ahora, los hermanos de José no se sienten honrados, ¿verdad? Al contrario, están preocupados. Versículos 17 y 18. Dice, el mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron, nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Ahora, ¿por qué están preocupados? A ver, José habla en hebreo o en egipcio. Quiero que te imagines eso. Tú llegas ante José, ¿verdad? Ya llegamos y traemos lo que pediste. Y como tú eres hebreo, oyes que José le dice quién sabe qué cosa al mayordomo, ¿verdad? Porque tú no entiendes egipcio. Y luego le dicen, vengan, síganme. Y dices, pues ¿a dónde vamos? ¿Verdad? Porque ¿qué dice? Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, es decir, ellos no sabían a dónde iban. Entonces le dice, síganme. Y pues ahí van, no saben ni qué fue lo que dijo el gobernador, ¿verdad? No tienen la más mínima idea de lo que va a pasar. Y se dan cuenta que llegan a la casa de José. ¿Cómo saben que llegan a la casa de José? Hay varias opciones. Que ya habían estado ahí, que era algo que suponíamos el tema pasado. O que al ver la grandeza de la casa dijeran, esta es la casa del gobernador de Egipto, ¿verdad? Entonces, dicen, ¿por qué nos llevan ahí, verdad? Porque si lo que escucharon fue hablar a un egipcio con otro, ven que van a la casa, no saben que se trata de un banquete, ¿verdad? Dicen, no, hombre, pues ya, esto es una trampa, ¿verdad? Ahí nos van a pescar a todos juntos. No hay escapatoria. Ya están angustiados, ¿verdad? Así que prefieren anticiparse antes de caer en la trampa. Versículo 19 al 22. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar, fíjate bien, fíjate lo que ellos piensan, vamos a entrar y aquí nos van a pescar, ¿verdad? Así que antes de entrar le dicen al mayordomo, eso prueba que el mayordomo era el intérprete, ¿verdad? Ahora, ahí vamos, ¿verdad? Porque José habla con su mayordomo en egipcio, ellos no saben ni qué onda, ¿verdad? Pero cuando ellos hablan con el mayordomo, pues el mayordomo tiene que saber hebreo. Así que ya detectas que el mayordomo es el intérprete. Le dicen, perdón señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento, pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado. Pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Es decir, más vale prevenir, ¿verdad? Ellos se imaginan, nos van a acusar de esto. Entrando en esa casa, ya valió. Así que antes de entrar, mira, sucedió este detalle, ¿verdad? De alguna manera extraña el dinero apareció, pero aquí lo traemos. Y aparte traemos más para comprar. Venimos a hacer negocio, ¿verdad?
venimos a comprar, o sea, somos inocentes, ¿verdad? ¿Qué les contesta el mayordomo? Versículo 23, está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre, el Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. El mayordomo les llevó a Simeón, hasta ahí. Ahora, alto, ¿verdad? ¿Qué les dice el mayordomo? El Dios de ustedes y su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. Le dice, a ver, mira, yo no los voy a acusar de nada porque yo me acuerdo muy bien que me pagaste. Si ustedes tienen ese dinero que me habían pagado, ha de ser obra de Dios. Bueno, pero ¿por qué dice eso, verdad? Sobre todo, si vamos a Génesis 42:25, dice, José dio también la orden de que llenaran de alimento sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Ahora, ¿a quién seguramente le dio esa instrucción? Al mayordomo, ¿verdad? ¿Por qué el mayordomo le dice, cuando él sabe la instrucción que José dio, por qué el mayordomo le dice, esto ha de ser un milagro de Dios? ¿Por qué? ¿Qué oculta? ¿Por qué no les dijo, sí, pues José dijo que te lo regresara? No dijo eso, y esa es la verdad. Pero no les dice eso, le dice su Dios. Su Dios hizo algún milagro. Eso demuestra que el mayordomo conoce las intenciones de José. Y que seguramente José ya le dijo cómo tenía que responder, ¿verdad? Porque fíjate que no habla de Dios, el mayordomo no habla de Dios como si fuera Dios del mayordomo, ¿verdad? El Dios de ustedes y de su padre. ¿Cómo sabe el mayordomo que tienen el mismo Dios que su padre? Esa es información que el mayordomo no tiene. Así que esto demostraría que José ya estaba preparado, ¿verdad? Que José, cuando los vio, le dijo, mira, así ya sabe, ¿verdad? Si te preguntan, tú dices que es Dios. Es el Dios de ellos quien lo hizo. Así que ellos sospechan que van a una trampa y tienen razón. José está acomodando las cosas para ponerles una trampa, pero no basado en el dinero que se les regresó, sino en otra cosa. Entonces aquí es interesante porque ellos dicen, algo malo va a pasar aquí. O sea, este hombre no tiene por qué llevarnos a su casa, ¿verdad? No les han dicho todavía para qué van a la casa. Ellos quieren arreglar esa situación por adelantado. El mayordomo contesta de una manera que él no podría saber. Y aparte está mintiendo, lo que indica que José ya tiene todo acomodado, ¿verdad? ¿Por qué está preparando esto? Porque José tiene una intención. Sí es una trampa, pero no como ellos piensan. Ahora, dice que el mayordomo les llevó a Simeón, ¿verdad? Ya dice el versículo 24, y a todos los hizo pasar a la casa de José. Ahora, si tú fueras Simeón, ¿cómo te sentirías ahí? ¿Contento o enojado? Tú no tienes ni idea de cuándo van a regresar, ¿verdad? Y ya pasaron varios meses. Dices, no, estos ya me dejaron, ya. Aquí me voy a morir yo. Lo mismo que a José me hicieron. Y de repente llega por ti el mayordomo y me dice, ándale, ahí están tus hermanos. Y los ves después de varios meses. ¿Cómo te sentirías? ¿Hermanos? Oye, ¿por qué se tardan tanto? ¿Qué les pasa? Yo tengo familia, tengo cosas que atender. ¿Les llevaron comida de perdido? O sea, ¿por qué no vienen antes? ¿Qué les costaba regresar por mí? ¿O te sentirías aliviado? Ay, qué bueno que regresaron, porque se me dice que ya no volvían. ¿Cómo te sentirías tú, verdad? ¿Cómo te imaginas ese reencuentro, verdad? Dice, allí les dio para que se lavaran los pies y les dio de comer a sus asnos. Y bueno, esto nos debe recordar la hospitalidad que Rebeca y su casa le dieron al siervo de Abraham, ¿se acuerdan? Darle de beber, bueno, cuando lleguen a la casa ya hemos visto que eso de lavarse los pies desde los tiempos de Abraham, ¿verdad? Ya era una costumbre común en aquellos entonces. Como andas caminando en sandalias en la tierra y entras a algún lugar, pues lávate las patas, ¿verdad? Como nosotros ponemos un tapete y entra alguien todo lodado, no se me va a olvidar nunca que entramos una vez a una casa alfombrada. La alfombra estaba nueva, ¿verdad? Se veía la casa con la alfombra nueva. Y era una fiesta. Y de repente llega un señor, vean, con sus botas vaqueras, todas enlodadas, pero lodo, así. Y se pasó como si nada. ¡Árale a la alfombra! Todos nos quedamos viendo.
De que le dijo, salte de aquí, le dijeron. Ve y límpiate los pies. Bueno, imagínate que estás entrando a un lugar de uno de los máximos de Egipto, ¿verdad? ¿Cómo vienes en todo el camino desértico, sequía, sudas? ¿Cómo llegas? Todo mugroso, ¿verdad? Ahí está para que se limpien los pies, lávense los pies y les dan de comer a sus asnos, ¿verdad? Esa es hospitalidad normal, ¿verdad? Dice, ellos por su parte prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía. Entonces imagínate la situación de ellos. Ellos dicen, ahorita nos van a salir, ahorita nos van a atrapar, ¿verdad? Porque es lo que esperan que va a pasar. Nos van a atrapar y nos van a acusar y nos van a esclavizar. Y entonces están en la casa y tienen que esperar hasta mediodía. No nos dice qué hora es, pero ahí tienen que esperar. ¿Te imaginas la angustia? Digo, qué bueno que ya está Simeón ahí, ¿verdad? Pero ahora ¿qué va a pasar? Ahí está Benjamín. ¿Qué hacen? Pues preparan los regalos. Imagínate la ansiedad del momento. Esperar a que llegue el gobernador de Egipto, ¿verdad? Y dice, pues habían oído que comerían allí. Es decir, les tuvieron que informar estando allí, ¿verdad? Ah, están aquí porque vamos a comer. Bueno, ¿eso te aliviaría la angustia o te preocupa más? ¿Por qué este señor me invitaría a comer? ¿No suena más como una trampa? Nos pescan descuidados, ¿verdad? Pero bueno, al fin se presenta José, versículo 26 al 28. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él. Ahora, segunda vez que se postran, ¿verdad? Pero en esta ocasión están todos los hermanos. Porque la vez pasada faltaba Benjamín. Ahora también está Benjamín. Así que este sería oficialmente el cumplimiento del sueño, ¿verdad? Dijimos, se acordó José de los sueños, ¿verdad? La vez pasada cuando los vio postrados. Bueno, ahora tiene a todos sus hermanos postrados ante él. Este sería el cumplimiento literal, ¿verdad? De lo que soñó. Versículo 27, José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Ahora, eso ya es muy obvio, ¿no? Fíjate bien, José ya tiene dificultad para disimular, ¿verdad? Supuestamente son desconocidos, ¿verdad? Los acusa de espionaje. ¿Y qué es lo primero que les preguntan? ¿Cómo están? ¿Cómo está su papá? O el anciano que dijeron ustedes que tenían de papá. ¿Todavía está vivo? Y dices, ay, tanto interés. Nada que ver, ¿verdad? José ya está empezando a ser raro, ¿verdad? Pero eso da más miedo, ¿no? ¿Viste? Está loco, ¿quién sabe qué quiere? O sea, fíjate bien, ¿quién es más peligroso? ¿Alguien que expresa claramente sus intenciones o alguien que no sabes qué esperar? Imagínate, y tú estás en la calle, no sé, esperando el camión o lo que sea, y ves que viene alguien con aspecto, le decimos acá en México, pandillero, lleno de tatuajes, caminando bien acá, y viene directo hacia ti. ¿Qué piensas? ¿Que es un ciudadano amable que va pasando por la calle o que tiene intención de hacerte algo? Ahora, imagínate que no es ese hombre, no tiene esa fachada. Llega alguien que se ve perfectamente normal, como si nada. Una persona que simplemente va en su mundo caminando y ni te pone atención. Ahora, ¿quién es más peligroso para ti? Si los dos quieren hacerte daño, ¿quién es más peligroso? ¿El que parece totalmente normal o el que está vestido como maleante? Obviamente el que es normal, ¿verdad? Porque dices, ahí viene este maleante y pues ya empiezas a prepararte, ¿verdad? Si se acerca un poco más, corro. ¿O nunca te ha pasado que vas caminando y de repente alguien viene caminando atrás de ti? Y ya duró un buen rato y pues déjame cruzo de banqueta. Y se cruza de banqueta también, dices, no, esto no está bien. Y haces como que te volteas y a ver qué va a pasar y ya ves que pasa como si nada y ya te relajas. Bueno, imagínate, los invitan a comer, ¿verdad? Bueno, no les dijeron, ¿verdad? Hasta que ya estaban ahí, ¿verdad? Ya aquí estamos, nos invitan a comer, ahí están los regalos. Viene y nos pregunta por papá, que si está vivo todavía. ¿Qué quiere este señor? ¿Verdad? Pues no se supone que somos espías, una amenaza, ¿verdad? ¿Por qué tanto interés en cómo está nuestro papá, ¿verdad? Yo creo que eso es peor.
porque no sabes qué esperar, ¿verdad? Y bueno, dice, versículo 27, José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. Versículo 29 al 30. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Ahora, pregunta por cómo está Jacob, ¿verdad? Está bien, está vivo, ok, y luego busca a Benjamín y tiene que disimular, ¿verdad? Pero fíjate, José miró a su alrededor, está buscando a Benjamín, ¿verdad? Al verlo, disimula, ¿es este su hermano menor? Sí, sí es, y no aguanta, no aguanta la emoción y tiene que irse rápido a llorar. Segunda vez que llora, ¿verdad? Primera vez, versículo 40, Génesis 42, 21 al 24. José llora cuando se entera de que los hermanos se lamentan por lo que hicieron, dice. Pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete y ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo, José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Así que esa fue la primera vez que se quebrantó, al ver que sus hermanos no habían olvidado lo que habían hecho y que se estaban hablando de una justicia divina por lo que hicieron. En cierta manera están reconociendo su pecado, ¿verdad? Esta segunda vez llora porque ve a Benjamín. No dice que Benjamín le dijera nada, ¿verdad? José le dice, Dios te guarde, hijo mío, y se echa a llorar y se tiene que ir rápido. Eso es prueba de que hay un conflicto dentro de José, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente dice José, soy yo, hermanos, y ya? No, sus intenciones son otras. Y sí los llevó a una trampa, aunque no la vamos a alcanzar a ver hoy, ¿verdad? Así que hay un conflicto adentro de José. Las emociones lo desbordan, sus preguntas son muy obvias. No le va a durar mucho el control, ¿verdad? Génesis 43, 31. No acabo de leer todavía el versículo, ¿verdad? Dice, conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró a su habitación y se echó a llorar desconsoladamente. Versículo 31. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó, sirvan la comida. ¿Por qué se lava la cara? Pues para que no se note que lloró, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo se le iba a notar? Bueno, acuérdate que decíamos que los egipcios normalmente los muestran con maquillaje, ¿verdad? Te está llorando y pues se le corrió el rímel. Ya ven que los ponen así con los ojos delineados, ¿verdad? Entonces no es de que, no, pues oye, todo aquí. Pues tienes que ir a lavarte la cara, ¿verdad? Y ya sales. Ahora sí, a comer. Y nos da un detalle interesante, versículo 32. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro, y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Y eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero, para empezar, ¿de qué tamaño es la casa de José? Que el comedor tiene 3 secciones. Una donde le sirven a José, otra donde le sirven a los egipcios que comen con él, y otra a sus hermanos. Nomás para que te des una idea de qué tan grande sería el comedor, ¿verdad? Qué tan grande sería la casa del gobernador de Egipto. Entonces, los egipcios no comen con los hebreos. Eso explicaría por qué los egipcios en una mesa y los hermanos de José en otra. Pero ¿por qué José no está con los egipcios? Ni con sus hermanos, ni con los egipcios. ¿Por qué? Pues a ver, ¿y por qué Moisés me escribe esto, verdad? ¿Para qué el detalle? Está sentado José, y luego en otro sector los egipcios, y enfrente de él, en otro sector, los hebreos. Dirían, bueno, es que no come con los egipcios porque es hebreo. Tampoco está comiendo con los hebreos, ¿verdad?
Resulta que históricamente la casta sacerdotal o la familia sacerdotal de la cual José se hizo parte al casarse con Asenat, ¿verdad? Hija del sacerdote de la ciudad del sol, el más importante dios para los egipcios. Resulta que ellos, por su rango y su casta especial, no comen con nadie más. Nada más comen entre la misma familia porque son sacerdotes. Así que eso explicaría por qué José está aparte, ¿verdad? Se aleja de los egipcios porque el rango y la casta de José, que adquirió al casarse con la hija del sacerdote, no les permite mezclarse con los demás egipcios porque no son del mismo rango. Y bueno, tienes a los egipcios y los hebreos separados porque para los egipcios es abominante. Y busqué un poco más, resulta que igualmente despreciaban a los griegos. No nada más a los hebreos, también era abominación comer con los griegos. De hecho, era tal la abominación con los griegos, encontré algunos comentaristas que dicen que si la comida, si se usaba un cuchillo de origen griego para preparar la comida, toda la comida se consideraba inmunda. A ese grado llegaba el cómo despreciaban a los griegos, igual a los hebreos. Entonces, bueno, ahí están sentados cada quien en su sector, ¿verdad? Versículo 33. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Ahora, ¿por qué el asombro? Dices, bueno, mira, de primera instancia yo pensaba, son pastores, ¿verdad? Es gente del monte, viven en carpas, en la tierra. ¿Cómo sería comer en la casa del segundo al mando de los egipcios? Ahora, históricamente había una diferencia muy importante. Ya habíamos visto que tanto los hebreos como los cananitas y todos los de esa región, para comer se recuestan sobre el suelo, ¿verdad? Aún en los tiempos de Jesús, en los evangelios vemos esa misma práctica. Pero los egipcios no. Los egipcios, hay impresiones en distintos monumentos donde los dibujan comiendo sentados con sillas en mesas circulares. Así que los egipcios comían sentados en mesa circular, viéndose unos a otros. Los hebreos están acostumbrados a recostarse sobre el suelo, ¿verdad? Para comer toda la tierra. Ahora, entras a la casa de un egipcio y te dicen, pase a sentarte. ¿Qué dirías? Y luego aquí, ¿cómo? ¿No se acuesta? No. ¿Se sienta? ¿Cómo se sienta uno? A ver. ¿Te asombraría la grandeza de esa casa? ¿Los manjares que se sirven? Yo dije, pues por eso se asombra. Pues un ranchero en una casa de rico, pues se va a asombrar. Pero no, fíjate el detalle. Estaban sentados frente a él de mayor a menor y unos a otros se miraban con asombro. El asombro no es porque están comiendo en sillas o por la casa de José, sino por lo que ellos consideraban magia, que más el siguiente capítulo vamos a ver un poco más el detalle. ¿Cómo supo José? Fíjate, bueno, otro contexto. Tú no escoges el lugar donde te vas a sentar. Incluso en los tiempos de Jesús decía, tú no escojas ese lugar, nunca vayas y escojas el lugar porque vas a pasar vergüenza. Cuando te digan, por favor, quítate, este lugar no es el tuyo, vas a ser avergonzado, ¿verdad? También en los proverbios se menciona. Así que ellos no dijeron, a ver, vamos a sentarnos de mayor a menor. No, así lo sentó el anfitrión. ¿Quién es el anfitrión? José. ¿De dónde viene el asombro? ¿Cómo le hizo el gobernador para saber que ese es nuestro orden de nacimiento? ¿Me explico? En el próximo capítulo José va a decirles, ¿qué acaso no saben que yo sé adivinar? Y dices, caray, ¿ahora brujo o qué? Eso es pecado. No se supone que le sirve a Dios, pero este elemento, este pequeño detalle que pasa desapercibido, dice, se sentaron de mayor a menor, bueno, pues estaban contentillos, dale, tú primero y yo. No, ellos no pueden escoger el lugar. José lo sienta así, y ese es el asombro. Ahora hasta brujo es. ¿Cómo supo? El asombro consiste en atribuirle cosas sobrenaturales al gobernador de Egipto, porque ¿cómo pudo haber sabido la fecha o las edades para sentarlos de esa manera? Y ese es un dato interesante porque el próximo capítulo José apela a sus habilidades de adivinación para presionarlos, ¿verdad? Luego,
Versículo 34. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que los demás. En compañía de José todos bebieron y se alegraron. Ahora, las porciones eran servidas desde la mesa de José. Imagínate, entran los encargados de la alimentación. ¿Se acuerdan de lo que el copero y el panadero hacían con Faraón? Bueno, un hombre de tal rango como el de José tendría algo similar, ¿verdad? Entonces imagina, entran con la comida y todo lo llevan a la mesa de José. Y luego José es el que determina qué se le sirve a cada quien. Esa es otra costumbre de aquel entonces. El anfitrión designa la parte más grande al que considera que tiene su favor entre todos sus invitados. Algo similar vemos cuando Apocalipsis nos habla, bueno, desde los evangelios, que Juan y su hermano, bueno, la mamá de ellos fue y le dice a Jesús, oye, dame un favorcito, ¿no? Que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y todos se enojaron con ellos por lo que su mamá andaba pidiendo, ¿verdad? Y Jesús dijo, a mí no me es dado el decirles dónde se va a sentar, ¿verdad? Bueno, así como el anfitrión decía dónde te sentabas, también el anfitrión determinaba las porciones. Entonces cuando nos dice, están sentados de mayor a menor, ¿verdad? Ya están asombrados, ¿cómo le hizo para saber? Y luego de la mesa de José, las mejores porciones vienen a la mesa de los hebreos, no de los egipcios, de los hebreos, y en particular a Benjamín. La Reina Valera 60 nos dice, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellas. No el doble, 5 veces más. Entonces esto está muy extraño. Imagínate que tú eres uno de los hermanos de José. No sabes que es José, ¿verdad? Este señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué tanto beneficio a Benjamín? ¿Por qué el interés de preguntar por nuestro papá? ¿Por qué nos trae a comer a su casa? Y se relajan. ¿Qué es lo que dice? En compañía de José todos bebieron y se alegraron. Pero esa palabra alegraron es el hebreo shakar, que se traduce como embriagarse. ¿No estaban muy asustados que era una trampa? Resulta, yo dije, ¿se embriagaron? O sea, dice, en compañía de José. Dije, pues agarraron la tomada junto con José. Bueno, resulta que esta palabra hebrea no necesariamente se traduce como intoxicarse hasta perder el control. También se puede traducir como el término mexicano de ponerse happy. Es decir, cuando empiezas a tomar vino, llega el momento en que te invade una felicidad, porque ya estás entrando a esta etapa de embriaguez, ¿verdad? Todavía tienes control de ti mismo, pero te sientes alegre, te sientes feliz. Hay proverbios que hablan de eso. A los que sufren, denles vino para que se alegren. No para que se intoxiquen, ¿verdad? Sino para que se sientan felices, contentillos, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, están asombrados, las mejores porciones a su mesa y agarraron la confianza. Vámonos. ¡Qué felicidad! Se acabó el miedo. Bueno, no saben la que les espera. Porque José les tiende una trampa, ¿verdad? Algunos dicen, vi algunos comentaristas interesantes, contemplando lo que vamos a ver, si Dios permite, el próximo miércoles, ¿verdad? Dice, José hace de buena intención el darle las porciones más grandes a Benjamín o trama algo al hacer eso. Es decir, si José no se ha descubierto, ¿verdad? ¿Por qué le daría tanta porción a Benjamín? Porque a él. Y dice, bueno, pues es su hermano, ¿no? Es su hermano y los demás son sus medios hermanos. Sí, pero existe la posibilidad de que está preparando la trampa que les va a poner. ¿Cuál era el conflicto que sus hermanos tenían con José? Que José era tratado mejor, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que está haciendo José con Benjamín? Abiertamente lo está tratando mejor. ¿Qué está tratando de ver en sus hermanos? Y dices, mira este José. Está pensando bien las cosas y está tratando de atraparlos. Está buscando evidencia. A ver, a mí no me querían porque era el consentido. ¿Cómo se van a comportar si le dan tanto beneficio a Benjamín? ¿Cómo deberían reaccionar? ¿Con envidia? ¿Se molestarían? José está checando el dato, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué llora?
¿Por qué ya van 2 veces que llora y no se contiene? Eso es lo que yo creo es la evidencia del conflicto interno. No va a aceptar simplemente, aquí estoy y los voy a ayudar. No, está buscando evidencia. Está buscando evidencia. Lo primero es saber, vayan y tráiganme a Benjamín, a ver si es que está vivo, a ver si no lo han matado. Y lo traen, no es suficiente. Ahora, ¿cómo reaccionan con el trato especial a Benjamín? Y sobre todo, con lo que va, con la trampa que les va a poner después de esto. Así que José tiene todo fríamente calculado y está buscando tender la trampa y ver cómo se comporta. Está buscando evidencia, quiere saber si realmente sus hermanos son los mismos o si hay un cambio. Pero ¿por qué lo hace? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué no dice, ya mis hermanos, ya vamos a dejar el pasado? Mira, yo los desato, los perdono, ya no tengo ataduras en mí. ¿No pensarían así muchos cristianos? Oye José, pues ¿por qué no los perdonas y ya? Dile, yo ya dejo todo atrás, vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo fue el proceso que Jesús enseñó para perdonar? Arrepentimiento. ¿Verdad? Dice José, esto es imaginación mía, pero lo vamos a analizar en el capítulo que sigue si Dios lo permite. A esto los voy a ayudar y ni siquiera se han arrepentido de todo lo que hicieron. Eso no sería correcto. ¿Verdad? Primero busca la evidencia de arrepentimiento. Oye, pobrecillos hermanos, ¿para qué los haces batallar? Bueno, para que se refleje qué son en realidad, ¿verdad? Porque están lidiando con el gobernador de Egipto, va a ser mucho protocolo y lo que sea, pero ¿cómo son en realidad? Es difícil verlo, así que está preparando las cosas para atraparlos y ver si realmente están arrepentidos. Y esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos la disposición de perdonar, no es un acto unidireccional, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos toda la disposición de dejar las cosas atrás, tenemos que asegurarnos de que realmente hay arrepentimiento para poder considerar una relación restaurada. Recuerda que el perdón, cuando lo estudiamos, es una restauración. No puede haber una restauración sin arrepentimiento, ¿verdad? Así que José ya estaba listo. Ya vimos que ya está palabrado con el mayordomo y ya sabía que les iba a contestar. Ya tiene preparado todo para ponerles la última trampa y si Dios quiere la estudiamos el próximo miércoles. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. En medio de los planes de José y de sus hermanos, me parece que es claro que Dios está por encima de ellos, ¿verdad? Digo, conociendo el desenlace de la historia, tanto lo que José está maquinando como lo que los hermanos tratan de hacer, todo se va entrelazando para que terminen reconciliados, ¿verdad? Bíblicamente hablando, sabemos que aunque tenemos responsabilidad en todo lo que hacemos, Dios está por encima de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y nuestra tarea es decidir lo mejor que podamos, ¿verdad? En base al entendimiento que Dios nos ha dado, con la revelación pública de Dios, lo que tenemos en la Escritura, es lo que Él ya ha manifestado. Tenemos que tomar decisiones en base a todo eso, pero confiamos en que a pesar de nuestros esfuerzos, las cosas no dependen en última instancia de nosotros, sino de Dios, ¿verdad? Cuando tomamos buenas decisiones es importante entender que sucedió así porque Dios lo permitió, ¿verdad? No te vanaglories. Y cuando tomaste una mala decisión, también hay que tener en claro que, bueno, esa mala decisión aún Dios la permitió, ¿verdad? Y Él tiene poder para convertir lo malo en bueno. Eso no nos debe llevar a negligencia, ¿verdad? Por eso lo primero que dije es que tú tienes que decidir con toda la información que tienes y lo que Dios te ha permitido entender. Tomas tu mejor decisión, pero a fin de cuentas, nada sucede sin que Dios lo permita. Jacob manda a sus hijos y está en angustia, ¿verdad? Dios quiera tener misericordia
y puede volver a Benjamín y que regrese Simeón. Los hermanos llegan y dicen, es una trampa, quién sabe qué va a pasar. Y luego se relajan y José está maquinando otra trampa. Vemos 3 situaciones distintas y Dios controlándolas todas, ¿verdad? Por eso confiamos en Él, que a pesar de nosotros, Él hace su voluntad. ¿Me explico? No que nos necesita para hacerla, sino que a pesar de nosotros, la hace. Y en este capítulo, mientras se prepara todas las piezas que Dios está permitiendo para que esto se revele, cada uno piensa que está haciendo lo que es mejor para él. Mientras que Dios está haciendo lo que es mejor para todos, ¿verdad? Y por eso debemos agradecer, ¿verdad? Por eso debemos confiar. Aún no tenemos información suficiente para ver la actitud de José. Pero no hay nada que indique que se ha rebelado con Dios, ¿verdad? Se rebeló, pero que se haya rebelado contra Dios o que esté oponiéndose. Simplemente lucha internamente. Aprendamos a confiar en Dios en medio de las luchas, ¿verdad? Que estas historias que vemos y estos relatos nos ayuden a conocer más a Dios y a ponernos en sus manos, tal como lo hace Jacob. Confiemos en Él y agradezcámosle, como ven. Vamos a orar, Señor. Queremos agradecerte por tanto que nos has permitido saber de ti y conocerte. Gracias porque te has revelado a nosotros, Señor, y nos permites conocerte cada vez más. Queremos pedirte que nos hagas consciente de todo lo que nos das, sabiendo que al mismo tiempo es una responsabilidad. Mientras más nos das, dice la palabra, más nos demandas. Señor, enséñanos a confiar en ti, con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que hemos visto. Enséñanos a saber que tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor que podamos hacer, esforzarnos por hacer las cosas como deben de ser, pero en última instancia descansamos en ti, Señor, sabiendo que nuestros aciertos o nuestros errores no escapan de tu voluntad. Enséñanos, Padre, a gloriarnos en ti cuando lo hacemos bien y enséñanos a descansar en ti cuando lo hacemos mal. Enséñanos a confiar que no solamente nuestras vidas están bajo su control, sino la vida de cada persona en el universo entero, Señor. Los que han vivido, los que viven y los que vivirán. Cada uno sigue lo que tú has especificado, Señor, según tu voluntad. Y queremos pedirte que nos hagas conscientes de eso todos los días de nuestra vida. Cuando nos enfrentemos a cosas difíciles, enséñanos a descansar en ti. Cuando las cosas marchan muy bien, enséñanos a no olvidarnos de ti, Señor. Muéstrate nuestras vidas de una manera clara para que podamos ver tu voluntad expresa, seguirla con una conciencia limpia, Señor. Y en aquello que no nos has revelado, en aquello que aún no entendemos, en tu voluntad oculta, Señor, enséñanos a esperar en ti, confiando en que quizás ahora no lo vemos, pero lo veremos, Señor. Entenderemos tu obra una vez que la hagas, Señor. Enséñanos a descansar en la esperanza de que un día te veremos tal cual eres. Podremos verte cara a cara, Señor, y entenderemos tantas cosas que has permitido en nuestras vidas. Gracias porque tú tienes el control de todo. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. 15 minutos para responder. Si nos queda tiempo, respondemos en línea. ¿Y que alguien tiene alguna pregunta? No encontré los comedores egipcios para darles una foto, una imagen. Sí los busqué, pero no los encontré. Me da curiosidad qué tanto se parecen a los de nosotros, ¿verdad? Pero no lo encontré. ¿Pero alguien tiene alguna pregunta? ¿Acá? Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, el versículo 32, Reina Valera 66, pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Uh-huh. Si el sentido, pastor, esta es la pregunta, si el sentido es de un lugar, al decir la palabra aparte, se refiere a un lugar físico, una sala, algún lugar, y no una mesa, entonces ¿cómo entendemos, pastor, que dice, y aparte para los egipcios
pero dice que con él comían. Ujú. Entonces, si fuera un lugar aparte, ¿por qué dice que con él comían? Okay. Y la primera idea que viene a mi mente es, bueno, pues sí comían con él, pero no sé, yo pienso que en una mesa él, y en otra mesa los egipcios, y en otra mesa los hebreos. Bueno, esa es la pregunta, y está relacionada también, otra es, si no podía comer con ellos, pero después veo a José que sí se puso muy feliz. Ujú. Dice que bebió y se alegró con ellos. O sea, esa restricción no incluía ponerse a beber y a alegrar. O sea, no como con los hebreos, pero sí me pongo feliz con ellos. O sea, veo ese mismo José Sí. que dice, yo no como porque había que marcar esa diferencia. Pero luego veo que no hay esa diferencia cuando se pone feliz con ellos, ¿verdad? Y bebiendo y poniéndose alegre. Y la primera que te decía es, porque dice que con él comían si eran lugares separados. ¿No será más bien una cuestión de una mesa o algo así? Bueno, ahí necesitamos el contexto histórico y de hecho lo vemos en los reyes de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, David compartía o se compartía de la mesa del rey con más personas. ¿Se acuerdan del hijo de Saúl, el que estaba lisiado? No, perdón, de Jonatán, hijo de Jonatán que estaba lisiado, que David le convidaba de su banquete diariamente y tenía que venir a comer con el rey. Pero eso no significa que se sentaba junto con el rey, ¿verdad? Porque el rey siempre tenía un lugar especial y sus convidados estaban en distintos lugares ahí. Comer en compañía del rey no significa que estaban sentados en la misma mesa, pero siempre había gente que comía con el rey, ¿verdad? Eran sus convidados. Ahora, por eso hace la distinción. Está José y desde su mesa se reparte la comida. Y luego tienes a los hebreos y luego tienes a los egipcios. Los egipcios son los que siempre estaban convidados al banquete de José, ¿verdad? Los hebreos son los invitados extras. Por eso, el hecho de que estén en compañía de él, por el contexto cultural, no indica que están precisamente sentados juntos, ¿verdad? Sino que están en el mismo recinto. Ahora, cuando dicen que están tomando en compañía de José, se refiere a lo mismo, ¿verdad? Que están en el mismo lugar. No necesariamente que acercaban las sillas y empezaban a platicar mientras tomaban, ¿verdad? Eso ya es nuestro contexto. En aquel entonces, alguien con ese rango no hablaba con personas comunes y corrientes de esa manera. Ahí hay otra pregunta. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hoy, según la narración de este capítulo que estamos viendo, ¿ya le estaba hablando en hebreo o todavía utilizaba intérprete? En todo momento hablo en egipcio. Para que ellos puedan entender algo, se los tienen que traducir el intérprete. Todavía no les declara. No, porque si les hablo en hebreo, pues ya va a ser demasiado sospechoso, ¿verdad? Entonces él sigue hablando en egipcio. Lo que José pueda decir, lo tiene que interpretar el mayordomo mínimo para que los demás, los hebreos lo entiendan. ¿Alguien más? No. ¿Ah, sí? Ok. Ya. Bueno, sí. Buenas noches. Buenas noches. Esa maquinación que está haciendo José para ver si hay arrepentimiento en sus hermanos, nosotros también lo podemos aplicar hoy en día. Por decir, si sabemos que a un hermano por alguna razón se ha portado mal, ¿verdad? Podemos hacer alguna especie de, pues por decirlo, trampas, ¿no? Para ver si está realmente arrepentido. Bueno, no considero que sea algo que se imite tal cual porque la situación es totalmente distinta, ¿verdad? En ese contexto, el rango de José y cómo dependen de él para vivir, lo pone en una posición donde él puede darse esos, o puede aventajar de esa manera, ¿verdad? Puesto que los tiene totalmente sumisos a él porque necesitan para vivir. Entonces, desde su autoridad y el tipo de evidencia que busca, me parece que no lo podemos simplemente tomar y yo también le voy a poner trampa a mis hermanos. Pues no, ¿verdad? Porque no es la misma situación. No dependen de mí. No hay ninguna situación donde ellos necesitan de mí. Cuando nos vemos como hermanos y nos vemos como iguales en Cristo, ya se pierde el contexto de José en un rango alto y sus hermanos como personas comunes y corrientes, ¿verdad? Todo ese protocolo y la autoridad que José ejerce sobre ellos es propio de esa cultura.
en nuestro contexto no hay forma de aplicarlo tal cual, pero sí debemos buscar evidencia de arrepentimiento. Y esa evidencia es previo acuerdo, ¿verdad? Es decir, cuando alguien lo confrontas de pecado y lo reconoce, bueno, se tiene que especificar, bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Esto se va a ir checando, nos sentamos a platicar o algo de manera que haya una evidencia. No necesitas ocultarte para tratar de atraparlo, ¿verdad? Sino que abiertamente se le demandaría que haga las correcciones que requiere, ¿verdad? Es un contexto totalmente distinto. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, no se nos vaya la luz ahorita con esta tormenta eléctrica que ya ahí nos llegó. ¿Hay preguntas en línea? ¿Sí? Sí, buenas noches. Por Facebook casi no preguntan, es la primera vez que veo una pregunta aquí, entonces ahí va. Dice, entonces no se han arrepentido en su totalidad Rubén y sus hermanos, ya que no le contaron la verdad a Jacob cuando salieron por segunda vez a Egipto. Digamos que desde la perspectiva de José, él no sabe si se han arrepentido allá. Ellos siguen manteniendo su mentira de que José está muerto. Pero vamos a ver un poco más adelante cómo lo expresan, porque hablan diciendo como nuestro hermano que seguramente murió, ¿verdad? Y todavía no tenemos información. Cuando analicemos, si Dios quiere, el próximo capítulo, las palabras de los hermanos de José, podemos indagar un poco si ya había arrepentimiento en el sentido de confesar que no necesariamente estaba muerto, pero lo que sí sabemos es que no hay ninguna evidencia de que ya hayan enterado a Jacob de lo que habían hecho. Entonces, los hermanos de José también están en un proceso. Dios está tratando tanto con José como con sus hermanos para que las cosas se arreglen. Y hasta, si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver la reacción específica de los hermanos para tratar de sacar conclusiones. Pero en este punto, aunque ellos reconozcan que lo que hicieron está mal, no han confesado su pecado con su padre, así que no cuenta como arrepentimiento. Ok. Otra pregunta dice, ¿a la mesa solo comían los hombres? En el caso de los hebreos y cananitas sí, pero por lo que vimos cuando analizamos lo que la esposa de Potifar hacía, vimos que históricamente en Egipto la mujer no era tomada como algo sin valor como en las culturas de la región de Palestina y los cananeos, ¿verdad? Entonces, dado que incluso tenían libertades de poder tener amantes y no era mal visto, no creo que haya referencias a que no pudieran comer junto con los hombres, por la libertad que había en los matrimonios egipcios, ¿verdad? Pero en el caso de los hebreos y cananitas, las mujeres no podían estar, o no podían hablar libremente en presencia de varones ni nada de eso. Ok, bueno, esta pregunta creo que sí la vimos, pero como quiera está aquí. Uh-huh. Dice, ¿la esposa de José lo acompaña en el banquete? Quién sabe, no podríamos saberlo, ¿verdad? En ese tipo de detalles Moisés no los está mostrando, pero pues sí, no hay forma de ir más allá, no podemos ni afirmarlo ni negarlo. ¿Quién sabe la respuesta bíblica? Ok, son todas las preguntas en línea. Muy bien, terminamos entonces. Despedimos a los que nos acompañan en línea y esperamos que nos acompañen el próximo domingo para el tema de fundamentos.